En esta lección vamos a explorar los vínculos teóricos y conceptuales que ponen sobre la cama la tensa y difícil relación entre la sociología como disciplina y la naturaleza como conjunto de potenciales objetos de estudio. Para respetar el orden original y moderar la extensión, la he dividido en esta ocasión en dos partes, en dos videos. Pero como se trata en origen de una sola y bastante extensa sesión, tengo que advertir que en esta primera parte quedarán varias líneas de ideas sin desarrollar, porque fue mi intención, por lo menos, ese desarrollo se da en la segunda parte, cuya dificultad es algo mayor y que requiere de cierta atención pausada que es más propia de la lectura, quizá. Hay aspectos teóricos de la dinámica transferencial que no desarrollo aquí y que se reparten o lo harán en otras oportunidades, futuras lecciones o videos. Intentar comprender, analizar el vínculo entre la sociología como disciplina y la naturaleza como categoría general, a pesar de las abruptas generalizaciones que implica, puede ser sin embargo muy útil, porque nos lleva a analizar aspectos muy amplios de cada perspectiva teórica. Y estos aspectos generales, si bien luego son menos utilizados en la práctica de investigación o de reflexión, de hecho son importantes para el desarrollo teórico porque si se dialoga con ellos y se alteran exitosamente sus derivaciones, las implicaciones se extienden por todo el ámbito discursivo que abarca una teoría y pueden llevar a eso que se denomina nuevas conjeturas, que es una parte del trabajo científico arriesgada y desafiante, a la que no se dedica la gente de ciencia conservadora y aburrida, pero estamos en el lado divertido de la isla. Viajando un poco al pasado, así como la ciencia política y la reflexión jurídica intentaron distanciarse de los discursos teológicos, la sociología clásica fue muy moderna en términos de afinidad ideológica, en su interpretación de la relación entre los fenómenos sociales y la naturaleza, sin pretender nunca una separación esencial o trascendental con lo natural, eh, lo que haya de natural en el ser humano, por ejemplo, se puede observar cómo las referencias a lo que es propio del ser humano por naturaleza van quedando relegadas a la periferia del discurso sociológico. El proceso de desnaturalización, por decirlo así, del discurso de la sociología, tuvo dos instancias principales. Por un lado, se instaló en una clara distinción entre ambos tópicos, que es en donde la sociología podía reclamar cierta especificidad para su campo de estudio. Y por otro lado, subordinó los procesos de intercambio entre lo social y lo natural a las necesidades o particularidades de las formaciones sociales o incluso de las necesidades individuales. La naturaleza era algo que estaba allí para ser comprendido y aprehendido socialmente, en la medida en que era, bueno, algo necesario para la supervivencia del ser humano. Y como la sociedad se comprendía primero como una asociación, más o menos necesaria, más o menos integrada, más o menos deliberada o libre, pero asociación de individuos al fin, lo natural era también necesario para la conservación de lo social, en la medida en que las personas o las relaciones sociales se apropiaban de los recursos disponibles en el entorno, que también en general ejercían cierta delimitación de lo que lo social podía ser, es verdad. Justo es decir que esto no ocurrió en un limbo de la soledad reflexiva de la sociología, sino en un contexto científico-político particular. Las ciencias biológicas se desplegaron en un sentido contrario, atendiendo a la naturaleza como tal, como objeto de estudio, como fuente de objetos de estudio, y en conjunto bastante complementario al de las ciencias sociales. De modo que esta manera de encarar la cuestión era razonable por parte de quienes desarrollaban sobre todo la sociología académica. La distinción entre ciencias diferentes, siempre en competencia por recursos institucionales limitados, sigue históricamente la tendencia a crear conocimiento orientado a incrementar el control sobre cada campo, lo cual refleja las necesidades cognitivas de una sociedad forzada a la continua expansión de sus alcances materiales, o
Dicho de otra manera, muestra la directa correlación que existe entre los modos de conciencia social y la configuración de las estructuras sociales y sus dinámicas, una cuestión que está quizás en la raíz de la sociología clásica. No obstante, situando el foco a mediados del siglo XVIII, vamos, en el momento en que las ciencias sociales comienzan su despliegue, la colisión en ámbitos intermedios con las ciencias naturales, esos espacios más grises, lo psicológico, lo neurológico, lo cognitivo, lo etológico, en realidad tardó bastante tiempo en desarrollarse y presentar objeciones a esta distinción disciplinar. La ciencia jurídica, la economía política o la antropología pudieron ignorar de manera bastante amplia y continuada aspectos vinculados a campos ligados al estudio de lo natural, asumiendo como parte de su acervo cognitivo, bueno, amplias regiones del más puro sentido común. Y lo mismo hicieron las ciencias de la naturaleza respecto de su propio contexto social. No es una etapa en la cual la ciencia haya luchado contra la ideología con demasiado éxito, ni siquiera con demasiado ahínco. La pelea por distanciar la ciencia del sentido común o de la ideología es algo bastante posterior. En todo caso, esta es una tendencia que, en general, ¿no?, debió corregirse o atenuarse severamente en la evolución posterior de todas estas disciplinas, porque, con cierta lógica, una distinción política no contiene en sí misma trazas de validez científica. También es necesario indicar que las corrientes sociológicas triunfantes de esta etapa, las que reconocemos hoy como líneas clásicas, son precisamente las que se opusieron a tendencias más naturalistas o, si quieren, biologicistas de análisis en Europa continental, la cuna de la sociología científica, en el ámbito académico por lo menos, ¿no? Una historia, por ejemplo, algo diferente ocurrió en Gran Bretaña. Otras corrientes que sí intentaron continuar el análisis de lo social derivándolo de condiciones, diríamos, más naturales, tuvieron poco éxito relativo en el campo científico, al menos a mediano plazo, ¿no? Aunque no así en lo político, en donde alimentaron a perspectivas diversas, desde fascistas, racistas, sexistas o clasistas, que tuvieron mucho uso, por ejemplo, en el desarrollo de políticas públicas, hasta que declinaron con la derrota política de sus exponentes, o al menos se corrieron de los focos principales de atención hasta que más adelante, y con menos problemas sociopolíticos, también con más seriedad científica, adoptaron formas más moderadas y ciertamente eficientes. Por ejemplo, en el conductualismo, behaviorism, ¿no?, y la psicología social de corte más estructural funcionalista. Curiosamente, no sé si curiosamente, al margen de ciertas excepciones que resultaron líneas periféricas, pero muy ricas en contenido, como el notable intento de Georgescu y Reagan de desarrollar una ecoeconomía, colega de Schumpeter, o el igualmente interesante planteo psicosocial de Vygotsky, o parte de la línea de escuela analítica del lenguaje, que por lo menos en mi caso, de Wittgenstein a Chomsky, no dejaron de causar un fuerte impacto teórico. Bueno, decía, al margen de estas excepciones, la sociología mantuvo sus pies bastante lejos del fango de lo natural. En todo caso, la naturaleza del propio cuerpo humano es uno de los aspectos que presentó más líneas de ruptura y muy interesantes además. De hecho, esas excepciones influyeron mucho al desarrollar nociones como la de superposición de información, por ejemplo, o la de matriz interpretativa recombinante, que son dos instancias analíticas presentes en la teoría de la circulación del trabajo o en la lógica transferencial. Son dos instancias analíticas, decía, que son a la vez orgánicas e históricas y que, bueno, mencionaremos en la segunda parte de esta lección. Son conceptos, instancias que de alguna manera llegan a tener un diálogo muy intenso con lo que, bueno, con lo que fueron mis fuentes originales de reflexión respecto de estas cuestiones, ¿no?
Marcuse, Fromm, la escuela de Frankfurt en general, las escuelas psicoanalíticas de Viena, ¿no? Esto quizá por un lado, y el estructuralismo francés, claro. Pero quizá en el corpus académico de la sociología, las consecuencias teóricas generales terminaron más bien reforzando el distanciamiento entre lo social y lo natural como campos amplios de estudio. E incluso muchas de estas propuestas desafiantes que mencioné redundaron en un refuerzo de las categorías precedentes, en donde el diálogo intelectual con las ciencias de la naturaleza es más bien limitado y además generalmente acotado a lo psicológico y a lo biológico. En este caso estoy pensando, por ejemplo, en un artículo de García Canclini sobre los exilios de Geertz y Bourdieu, por ejemplo, cómo una parte del trabajo de un autor se vuelve parte del canon académico, mientras que otros aspectos, quizá igualmente importantes, quedan relegados o en el canon semisecreto de los gustos, ¿no? De ciertos círculos más cerrados. Y por estos gustos más refinados, más secretos, más pretenciosos, son los que alcanzan luego la categoría de clásicos. Y creo que la idea no es original. Por lo menos en mi reflexión es algo que mencionó ya Arthur Coetzee sobre la música de Bach, por ejemplo. En la manera en que piensa Coetzee, la manera en que aparece un clásico, en que un clásico se convierte en clásico. Creo que aplica al mundo del arte como aplica al mundo de la ciencia. Sin embargo, tampoco creo que estos debates sean las mayores dificultades para el desarrollo de nuevas perspectivas en teoría sociológica. Cuando se hizo claro que mi camino teórico se alejaba bastante de algunos aspectos clásicos en sociología, uno de los problemas académicos y graves, obstáculos graves con los que me encontré, no fue el retraso teórico en materia sociológica en sí, porque por un lado hay suficientes agentes intelectuales en ciencias sociales con interés por escuchar nuevos relatos teóricos y que son perfectamente capaces de dialogar críticamente con ellos, que es, claro, lo que hay que hacer con un nuevo relato, enfrentarlo críticamente, componerlo digamos, con la teoría más probada. Y bueno, buena parte de quienes tienen esta actitud están, como lo estoy yo mismo, con un ancla en el desarrollo de la teoría sociológica del siglo XX. Claro que hay también una multitud de operadores mediocres y conservadores con miedo a que cualquier novedad los deje sin trabajo, que son los que oponen realmente férrea resistencia a cualquier cosa que huela no tradicional y que cumplen con el triste rol de darle solemnidad a un campo como el de la creatividad científica, que es predominantemente lúdico. Sin embargo, decía, mi principal problema no fue la actitud reaccionaria de algunos colegas en sociología, sino más bien el sentido común que predomina y lleva a considerar muchos fenómenos mecánicos, digamos, con los parámetros físicos del siglo XIX, que nos hace pensar en realidades ligadas siempre a la causalidad directa, que reniegan ante la incertidumbre, la indeterminación y que exigen muy frecuentemente que todo tenga un nombre que se ajuste a la descripción de su naturaleza, sus condiciones. Y es algo que precisamente no ocurre cuando la ciencia hace preguntas en los bordes de la realidad conocida, cuando se acerca a lo que desconoce. Y el problema aquí es que cuanto más capaces e inteligentes y bien formadas son las personas que acceden a un nuevo discurso, con más facilidad lo reconvierten a los viejos esquemas. Y en esta muy sensata operación, se pierde información esencial de la nueva teoría, que es siempre propositiva antes que demostrativa. El periodo de luchas que se abre es siempre largo y no se resuelve generalmente de forma científica, sino que se va probando con los operadores intelectuales hasta que determinadas líneas se recomponen, se reúnen o se abandonan. Por supuesto, incluso en los operadores y autores más conservadores, diríamos, en general no existe esta distinción sociedad-naturaleza como una escisión filosófica ingenua que oponga a lo social a lo natural, excepto en niveles muy básicos de pedagogía sociológica.
porque ciertamente a veces hay que empezar explicando que los fenómenos sociales no tienen su propia razón de ser y no son un resultado de cierta naturaleza humana universal y permanente, lo cual no es tanto la naturaleza, sino la percepción ideológica que existe sobre la naturaleza humana. En todo caso, hasta aquí esta presentación se trata de dar una descripción condensada de los caminos principales seguidos por la teoría y la práctica sociológica. No obstante, si se repasan las formas en las que la sociología presenta los vínculos entre ambos espacios, en términos teóricos, si quieren metateóricos, creo que se ve con facilidad que esta tendencia es de hecho predominante. La teoría clásica, dice, al menos nuestra hipótesis de trabajo aquí, asume que se comprende la relación sociedad-naturaleza, o ser humano-naturaleza, pero no pone a prueba sus formas interpretativas. Continuando con el repaso, recordemos, por ejemplo, que en Marx lo social era necesario en función de la relación del ser humano con la naturaleza. Las relaciones sociales históricas y necesarias son, antes que un objeto emergente, un hecho evidente y en tal sentido es considerado necesario. No se hace otro tipo de prueba o demostración respecto de los precedentes contractualistas, normativistas, utopistas, conservadores o incluso los reaccionarios. El orden social, la estructura en Marx, sea justo o injusto, es necesario porque establece un vínculo eficiente con el entorno natural, figurado, a partir de una herencia ideológica religiosa, como un espacio hostil, que debe ser confrontado y dominado para reproducir las condiciones materiales de vida de las personas, y que opone límites que la división del trabajo eventualmente consigue superar, bueno, con su propia dinámica dialéctica. Esta explicación constituye un motor histórico que veremos que la lógica transferencial no convalida, ciertamente. En Max Weber, los vínculos con el entorno natural son consecuencia de los vínculos sociales, pero estrictamente hablando, no son sociales. Es decir, no se considera la respuesta del entorno a la acción humana como acción social o como parte de la acción social. Es apenas parte del contexto de referencia metahistórico, aunque en general se presenta como una ausencia de sentido. No se lo declara. En Durkheim, por su parte, a pesar del tan mentado organicismo y la continua referencia a figuras biológicas, el vínculo con la naturaleza está, entiendo, todavía más alejado, más diluido, al punto tal que el propio biologicismo de las figuras teóricas organicistas contribuye a ocultar, o al menos a disimular, el vínculo de lo social con lo natural. Algo que alcanza su epítome, su punto máximo, con el estructural funcionalismo norteamericano, y que empañó varios intentos de recomponer una imagen más completa e integrada de lo social, como ocurre, por ejemplo, en el trabajo de Giddens, en la profunda e interesante obra de Luhmann o en el propio Jürgen Habermas. Casi en ninguna corriente teórica compleja posterior a la era clásica, diríamos, lo natural se configuró como algo más que un espacio de referencia para la obtención de recursos, y crecientemente la sociología se ocupó de los problemas estructurales internos de cada sociedad, de cada segmento, de cada sector, de cada grupo, especialmente en aquellos autores que desarrollaron mucho trabajo práctico, empírico. Estoy pensando en Passerón, en Castells, ¿sí? La naturaleza termina por desaparecer. La sociología entonces se ocupó sobre todo de sus relaciones dominantes en la sociedad, quiero decir, de los conflictos sectoriales, de las maneras de construir identidades o individualidades, de las formas de acción particular o colectiva, de las dificultades sociales para promover cierto orden regular o para alterarlo en sentidos considerados deseables o positivos. Instancias todas coincidentes en la ambición de control del resultado de los procesos sociales históricamente verificados. El caso es que, creo que decíamos antes,
las propias necesidades de la sociología como disciplina académica indujeron a este comportamiento del desarrollo teórico. Porque en la lucha por ganar espacio social, académico, esta lucha institucional y delimitar su campo de construcción de objetos de estudio para hacerlo específico, la estrategia general que estaba trazada ya con mucha astucia por Durkheim en las reglas del método, fue habilitar la idea de que lo social se explicaba por lo social, sin la necesidad de recurrir a otras fuentes disciplinares que entonces debilitarían las propias pretensiones de validez de la sociología. Y de hecho proponiendo, incluso forzando, una demarcación bastante impermeable. Y esta idea, que epistemológicamente es desagradable, por lo menos a mí me resulta muy desagradable, porque obstruye, ocluye el campo, pero de manera forzada, o sea, no derivada de la investigación, sino de las necesidades de delimitación o de demarcación, en realidad resultó ser muy prolífica y tuvo varias décadas de eficiencia más que probada, en las que la disciplina se desplegó mucho, sin demasiado ruido quizá, pero de manera constante. Estoy pensando en la primera mitad del siglo XX, de forma constante y también muy amplia, para incidir en lo que es en definitiva su espacio de aplicación, el control de los procesos demográficos y poblacionales de diverso tipo y de diverso rango, a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Muchas disciplinas vinculadas a la sociología aplicada, sobre todo, tenían ya enorme injerencia en el desarrollo, por ejemplo, de políticas públicas tanto en Estados Unidos como en Europa. El desarrollo de welfare state tiene mucho que ver con el intento del Estado de intervenir en los procesos sociales, y para eso, por ejemplo, la economía política con claros aditamentos sociológicos interviene mucho más como discurso de convalidación y también de desarrollo de políticas. Por otra parte, al margen del profuso papel en las luchas sociopolíticas, digamos, críticas, hubo numerosos éxitos prácticos en el área de la ciencia social aplicada, como por ejemplo el desarrollo de la educación pública, la sociología laboral, las técnicas de organización productiva, la psicología social aplicada, por ejemplo a la socialización, a la integración social, para superar determinadas perspectivas de conflicto social, el sanitarismo territorial, el análisis de organizaciones, ¿sí? Especialmente de organizaciones productivas, con el desarrollo, por ejemplo, de las empresas más vinculadas al sector terciario o a la oferta de servicios. El análisis de organizaciones creció muchísimo con la aparición de conglomerados económicos. También tuvo una influencia enorme en la publicidad orientada al consumo de masas, esto está muy claro, y obviamente también en el desarrollo de la propaganda política. Bueno, todos estos éxitos posicionaron a las disciplinas sociales de manera muy consistente, a pesar de las continuas críticas de orden filosófico y epistemológico a las que eran y son sometidas. A mí a veces me parece bastante ridículo el papel que adoptan determinados operadores intelectuales criticando a las ciencias sociales en su calidad de ciencias cuando la práctica indica qué es lo que son. Pero en todo caso, quienes nos dedicamos a la sociología, sabemos bien que a las ciencias sociales aplicadas les va muy bien el viejo truco del diablo. Funcionan mejor controlando procesos poblacionales cuando las poblaciones y los operadores niegan o ignoran su existencia. O sea, cuando creen que dirigen su propio destino. Y aplican nuevas políticas de protocolos y contenidos con rigor mecánico, ¿no? Cuando los operadores mecánicamente y sin ninguna crítica hacen lo que los creadores de políticas les dicen que tienen que hacer. Y en todo caso, el continuo recurso a los conocimientos sociológicos por parte de los poderes corporativos fácticos, tanto públicos como privados, es prueba más que suficiente de los espacios ganados por la ciencia social y de su utilidad relativa. Porque no se invertirían tantos recursos si no hubiera de vez en cuando por lo menos algún resultado reconocible. Quiero decir, que incluso los legos pueden reconocer con facilidad. Si no generara mayores ganancias o
o no resultara en políticas públicas eficientes. En este sentido, el desarrollo continuo de corrientes teóricas críticas, importante como fue en la configuración de muchos conflictos sociales, incluso de algunas sociedades, y en la interpretación de otros tantos aspectos de la realidad sociopolítica, no debe ocultar que una parte muy importante de la sociología del siglo XX, hasta el presente inclusive, asentada en la academia, pero sobre todo incorporada a formas prácticas de intervención social a través de las burocracias públicas y privadas, realizó, tanto en tiempos de crisis como en tiempos de paz, esta tarea menos glamorosa que la lucha política, pero más continua y muy eficiente de disponer resultados de procesos sociales, construyendo dispositivos, instalando procesos y procedimientos, elaborando recursos de gestión de conflictos, evaluando y proponiendo políticas, por ejemplo. Entiendo que poco vale declarar que unas formas de sociología son moralmente buenas y otras son nocivas para la dignidad humana, porque de lo que se trata es de comprender el desarrollo de la disciplina en su contexto y, en definitiva, toda forma de circulación compleja del trabajo social tiene su razón de ser, bueno, en la dinámica del propio sistema, como diremos en el sistema histórico. Además, considerando que toda sociología, sea crítica, conservadora o manipuladora, parece preferible llamar performativa a esta última, es parte del proceso histórico moderno y contemporáneo. Digamos que en ese sentido, tal como van las cosas, es parte del problema más que de la solución de los problemas sociales contemporáneos. Por lo menos hasta el momento. Siempre tenemos la esperanza de conseguir desarrollar un discurso teórico y sociológico que permita cambiar las tendencias dominantes del sistema global a estas alturas, ¿no? Una vez dispuesto este marco de referencia, podemos identificar dos instancias diferenciadas de vinculación entre lo social y lo natural con los que se ha venido trabajando en el contexto de los intentos de control de los procesos sociales. La primera es el entorno espaciotemporal del cuerpo humano, vinculado o no con otros en relaciones sociales regulares, pero considerado ahora como, a cada cuerpo humano, como unidad funcional biológica relativamente autónoma. Este entorno es considerado como proveedor, ¿no? Proveedor de condiciones ambientales, de materias primas, de sustratos productivos y de amenazas existenciales. Casi nunca ha sido considerado en su aspecto de receptor de resultados de procesos sociales. Algo que nuestra perspectiva teórica sí toma más en consideración. Sobre todo también por el rebote que tiene esto, por el feedback, por la retroalimentación que produce en lo social. La segunda vinculación es el propio cuerpo humano como conjunto de capacidades psicofísicas singulares, con rangos determinados de capacidad y eficiencia, algo que ya mencionaba Marx, por ejemplo, en los límites que puede tener la tasa de explotación, pero a partir de lo cual también, por ejemplo, el management científico taylorista primero y la ingeniería social, la cibernética, por ejemplo, Rathenau después, encontraron tantos caminos de injerencia y control, ¿no? Y con tantas consecuencias, ¿sí? Incluso en algún punto puede decirse que las reflexiones marxistas redundaron en este aspecto en un mayor control capitalista de las condiciones de producción, ¿sí? Hay varios ejemplos donde esto pasa. En la gran mayoría de los casos, estas relaciones cuerpo-entorno se dan por sentadas y se asumen como trasfondo de la liturgia sociológica, de su relato de las condiciones de realidad, aun cuando, paradójicamente, pretendemos tener conciencia de que trabajamos con modelos y con paradigmas, no con transcripciones discursivas de lo real. Efectivamente, es innecesario partir para el análisis de las relaciones de producción de la necesidad de que el cuerpo humano incorpore como alimentos ciertos compuestos orgánicos y no otros. Es lógico pensar que no produciremos tortillas de arena para el almuerzo, pero hay buenas razones para luchar por controlar campos de cereal o eventualmente de petróleo, por ejemplo. Otro grado de dificultad tiene comprender necesidades menos inmediatas que la alimentación desde el punto de vista de la conservación del cuerpo humano. Las teorías de las necesidades humanas tienen, al menos para mi gusto,
una base moral comprensible, pero que, claro, tiene este defecto de ser consistentemente ideológica, porque se entiende que las necesidades insatisfechas son una privación causada por las condiciones de funcionamiento del sistema, lo cual es habitualmente cierto, y eso proyecta su discurso en la lucha política por los derechos de acceso a la satisfacción de las necesidades instaladas, pero no desarrolla rigurosamente una teoría explicativa de la necesidad, de cómo se instala una particular necesidad. Lo cual trágicamente termina por convalidar el sistema jurídico-político de resolución de conflictos que sostiene el propio sistema, porque el reclamo es siempre en dirección a la obtención de derechos y no de modificación de las condiciones estructurales del propio sistema. La sociología ha provisto ampliamente la verificación de que estos fenómenos existen. Me refiero a las nuevas necesidades y a sus privaciones. Pero entiendo que no lo ha explicado suficientemente desde el punto de vista teórico. Es relativamente fácil, creo ya lo he dicho alguna vez, explicar la necesidad social de un sándwich, ¿sí? O la utilidad política de la Biblia. Pero explicar cosas tales como juguetes chillones para mascotas o nuevos modelos de calzados, bueno, eso sí que requiere teoría sociológica de gran calibre y mucho poder de fuego conceptual. Aquí llegamos finalmente a la dificultad sociológica provista por la dinámica de transferencias de tensión o dinámica transferencial y a la necesidad que impone de desandar parcialmente este camino clásico de la sociología en relación a cómo pensar el vínculo con lo natural. Intentaré mostrar el modo en que se dispone la relación entre lo social y lo natural en el marco de la teoría de la circulación del trabajo social o de dinámica transferencial. Para muchas personas es algo bastante nuevo en sociología y que para otras ni siquiera es ya sociología. Que cada quien decida según se lo indique su matriz interpretativa recombinante y las redundancias que genere en ella la circulación de tensiones. En todo caso, avanzaremos lentamente. Como suele ocurrir con las novedades, teniendo algo de paciencia, los elementos que parecen misteriosos y hasta esotéricos, porque evaden la percepción objetivada que tenemos de ciertas cuestiones, van a ir encontrando su sitio y revelando su sentido. Aunque entiendo y defiendo, se puede argumentar que se está trabajando en esta línea con una configuración teórica amplia, comprensiva, económica, una vez que se accede a la comprensión de sus lineamientos generales, que permite articular los procesos materiales con los simbólicos de manera más orgánica y constituir de esta manera una teoría más consistente de la evolución histórica, que agrega mensurabilidad a fenómenos antes casi condenados a un grado demasiado elevado de abstracción. El hecho es que la descripción provista por la dinámica transferencial, además de utilizar un léxico nada tradicional, altera sustancialmente los criterios de demarcación de la sociología clásica. Lo hace a tal punto que en esta perspectiva es ya difícil continuar hablando de sociedad humana y el término sistema histórico es ampliamente preferible. Hay quienes me discuten si no es mejor quizá hablar directamente del sistema cultural o simplemente sistema social. Es posible que tengan razón, es probable que tengan razón, pero eso me obligaría a recalificar muchos conceptos y soy esencialmente Aragán. La razón es que se considera el sistema histórico como un campo de transferencia de tensiones entre contenidos de información fragmentados para coordinar acciones y habilitar la extensión de la capacidad de agencia, de procesamiento, la adaptación general del sistema. No se trata de una asociación de individuos agrupados por necesidades, medios de trabajo o sentidos comunes, sino de una disposición de los procesos de trabajo orientados a la replicación y adaptación de esos contenidos de información. Creo que se verá que la diferencia no es solo denominativa.
no es un problema del nombre. Partimos de la base de que el sistema histórico, como cualquier estructura, existe porque está compuesto por partes diferenciadas que establecen tensiones recíprocas. Estas tensiones se resuelven y establecen en circuitos continuos, pero a su vez adaptables, que constituyen los contenidos de información histórica. Y estos circuitos, por su parte, se componen de transferencias ordenadas de la tensión, porque está limitada su descarga libre y lo que se llama sus grados de libertad, las formas que puede adoptar. Transferencias orientadas para que tengan, en principio, capacidad autorreplicante. Esta capacidad autorreplicante es lo que permite, lógicamente, conservar al sistema, hacerlo reconocible en el tiempo. La orientación de estas tensiones, de sus descargas, de sus procesos de circulación, es provista por el propio campo que generan las tensiones. De tal manera que las transferencias de tensión constituyen el campo, por eso lo llamamos campo tensorial, y el campo las orienta para que puedan ser replicantes. O sea, no se puede descargar de cualquier manera. Y en esto consiste lo que llamamos dinámica transferencial, que es la dinámica fundamental del sistema histórico. No es ni una forma más compleja ni una extensión de conceptos como campo y hábitus. Lógicamente, tratando con las mismas materias, en algún punto existen eventuales asociaciones. Los diversos campos sociales, como los trata Bourdieu, son aspectos diversos que adopta una división del trabajo particular, en la forma de una división del poder particular, siguiendo a Weber, para instalar comportamientos particulares, que a su vez se aplican luego en el campo, siguiendo a Durkheim. En este caso se dice que la estructura social en su conjunto tiene estructura de campo de circulación tensorial. No excluye eventualmente esta lógica fragmentaria de Bourdieu para modos singulares de circulación, pero parte de un concepto de campo más ajustado, por ejemplo, al de la física, es decir, un espacio de circulación de gradientes, en su forma más básica, ¿no? Un campo que tampoco expresa una diferenciación a priorística entre descarga ordenada de trabajo y transferencia de tensión. ¿Qué es lo que se consigue al incorporar el concepto de contenido de información, que a su vez ahorra, en el sentido de que consolida y reúne las dimensiones materiales y simbólicas en un único circuito de transferencia? Creo que en eso reside una ventaja muy importante en cuanto a la concisión que aporta esta perspectiva teórica. En esta idea, los contenidos de información se instalan fragmentados en las unidades orgánicas, los cuerpos humanos. En principio, junto con los mecanismos de coordinación de las descargas, la capacidad recombinante de información, reflexiva, consciente o no, y diferentes medios lingüísticos comunicativos. Por sus cualidades comprensivas, la dinámica transferencial explica el campo histórico según su circulación de tensiones y no excluye a priori ni el sustrato ambiental ni el sustrato orgánico, el cuerpo humano. La energía y la materia circulan en formas ordenadas de los contenidos de información y generan el campo tensorial que a su vez las orienta en series históricamente estructuradas de cambios de estado, que es el efecto del trabajo. Así, la descripción del confinamiento, de lo que es espacio afectado por lo social, solo puede realizarse en realidad a posteriori, porque su estructura es fluida y delimitada por evoluciones estructurales que también son fluidas. Sin reclamar un giro a lo Schopenhauer acerca de la perturbación de la calma del no ser, es una turbulencia delimitada y configurada por las turbulencias que la rodean y la constituyen, para dar una idea fluida de esta composición. Inmediatamente, claro, como se hace con los conceptos de Bourdieu y por razones muy similares, hay que aclarar que tiene poco parentesco esta idea de fluidez con la de liquidez que presenta Zygmunt Bauman en sus líneas más populares de exposición, en donde la idea de lo líquido funciona muy bien como metáfora figurativa de ciertos procesos sociales de las sociedades contemporáneas. En cambio, en la dinámica transferencial, la circulación de cargas y tensiones es un principio de funcionamiento del sistema.
La fluidez, en tanto estado no cristalizado, es una cualidad del trabajo social que no describe comportamientos o expectativas, sino que los constituye en diferentes formas y grados. Expresa que materialmente las formas cristalizadas del proceso del trabajo quedan fuera de la circulación de tensiones. Lo ya hecho queda fuera, un poco la idea que tenía el trabajo muerto en Marx, hasta que un nuevo trabajo vivo, las licúa nuevamente, las vuelve a traer al sistema. Para evitar la confusión, dada la popularidad del discurso de Bauman, me han propuesto que en vez de fluidez utilice viscosidad, asociada siempre, claro, a la circulación de la tensión en campo. Pero como ocurre con la discusión sobre si es sistema histórico, cultural, social, no me acostumbro a la idea. En algún momento pasé de ser el tipo cool con dinamismo mental que innovaba en los conceptos a ser este viejito que prefiere llamar al pan vino y al vino pan, ¿no? En cualquier caso, nada de esto quiere decir que no exista un límite de demarcación entre lo histórico y lo natural. Hablamos con más precisión de confinamiento de fase de los contenidos históricos de información, que vamos a desarrollar un poco más abajo. Sino que la dinámica de circulación no se detiene en el sistema histórico. En la primera formulación de este fenómeno, en el esquema de dinámica del sistema histórico, el libro, que es, digámoslo así, una evolución de mi tesis doctoral, utilicé la expresión esfera de acción para mostrar el alcance de las prácticas sociales y su interacción con lo que sería la esfera natural, que la rodea, la incluye. No creo que fuera mala idea, en tanto superaba las concepciones meramente políticas y territoriales que en ocasiones se utilizan con cierto descuido para comprender a la sociedad como delimitación. Nuevamente en Habermas, por ejemplo, como en Bobbio o en Giddens. Quizá en Giddens un poco menos. En la esfera de acción como concepto, el intercambio internacional de trabajo, por ejemplo, se integra más fácilmente en un circuito amplio, sin los problemas que acarrea entender la interacción como resultado emergente de relaciones entre sociedades presuntamente diferenciadas. No necesitamos tanta complejidad para entender la relación entre Estados Unidos y China si entendemos que existen espacios diferenciados en una misma esfera de acción, ¿sí? que ahora es más fácil tratar con conceptos similares como mercado transnacional o economía global, que son en general también bastante indefinidos. Por eso tampoco los utilizo tanto y porque son fundamentalmente de matriz económica, cuando acá estamos tratando con todos los procesos que hacen a lo social. Van a tener esta característica de transferencia de tensiones en el campo. No se restringe en ningún caso a los aspectos puramente económicos, sea lo que sea eso, porque están todos más estructurados, creo que es otra gran ventaja de la perspectiva teórica. No obstante, de aquella esfera de acción en la actualidad, gracias a muchas críticas y bueno, que hubo que pensar muchas cosas y que pasaron 15 años, ¿no? El concepto evolucionó para integrarse mejor al conjunto del aparato interpretativo de la dinámica transferencial, y área o volumen de convección es lo que reemplaza a la vieja y querida esfera de acción. La convección es precisamente el modo más usual en el que se desplaza la energía, en este caso ordenada como información, en un medio fluido. Por eso es el volumen en donde se produce la convección. Es menos elegante, pero se superan ciertos problemas. Recuerdo el de la intermitencia, el de la permeabilidad, que causaron mucha incomodidad y con razón. Fueron muchas críticas que tuvieron que aceptarse y ser procesadas. El concepto de área de convección permite captar y aceptar, por ejemplo, esa cualidad rara del sistema histórico de no presentar una zona interior y otra exterior respecto del entorno. No tiene piel. Y tener a su vez una constitución y una lógica de funcionamiento diferente. La idea de confinamiento de fase no podría existir sin el área de convección. También admite un mejor tratamiento matemático, la verdad, aunque eso ya excede mis capacidades. En la mecánica de las transferencias de tensión,
Cada punto del interior de lo social es inmediatamente un momento que está en contacto y entrelazado con lo natural, con el entorno, con el cuerpo. Y eso por un elemento fundamental de la lógica transferencial. La conservación estructural de un sistema que es intrínsecamente fluido, o sea, que no tiene partes cristalizadas o rígidas conteniendo la fluidez, sino que es todo fluido, y que se expresa tanto en la superposición de información orgánico-histórica como en la descarga ordenada del trabajo con capacidad replicante o adaptativa, que es lo que hacemos cuando trabajamos en procesos de trabajo, replicamos o adaptamos el sistema para que siga funcionando. Como en esta perspectiva se comprende que el primer grado de acción de los procesos sociales tiene como resultado preferente la conservación de la estructura histórica y de su capacidad replicante, claro, toda transferencia de tensión que se oriente a esta conservación implica una transferencia de desorden a otro punto de la estructura o a otra estructura o otro espacio en donde pueda disiparse la tendencia al desorden inherente a todo sistema adaptativo, la regulación de su entropía, a través de su, medida de entalpía. Porque entendemos que el sistema adaptativo es aquel sistema capaz de modificar sus contenidos de información. Y en todo caso, esta tendencia al desorden es una magnitud relativa muy considerable en el sistema histórico. Este tipo de estructura está compuesto casi íntegramente por energía dinámica, está en movimiento, porque su fracción de momento potencial anclada en estructuras orgánicas, también ocurre que estas estructuras son dinámicas y la superposición se presenta en un ambiente fluido. Es cierto que el cuerpo humano sí presenta estructuras semirrígidas que, le dan más contención al confinamiento de campo y a la circulación de sus propias tensiones. Pero no deja de ser cierto que también vive de la fluidez y no de su condición de ser un objeto cristalizado. Por lo tanto, para la estructura histórica, el ciclo en el cual su cantidad de orden interno se convierte en desorden externo es relativamente breve. Es poco el tiempo que pasa entre que el sistema absorbe energía de manera ordenada y devuelve desorden al contexto, al ambiente. Desde el punto de vista de la carga, diríamos, de la cantidad de energía, sin más determinaciones, lo cual no debe hacerse, se trata de una continua alternancia de fases. Muy rápidamente se produce la transición entre la entropía presente en el sistema, la tendencia al desorden y su transferencia al entorno. La reacción del sistema histórico de los contenidos de información a la presencia de desorden es casi inmediata, se empuja inmediatamente hacia afuera. Pero no ocurre lo mismo con los contenidos de información en sí, que están confinados a las transferencias orgánicas o comunicativas, en donde la energía corporal es parcialmente utilizada por los contenidos históricos o sociales. Por eso no se trata de un sistema de intercambio permeable o abierto en el sentido tradicional, u osmótico, este problema de intermitencia, de la impermeabilidad o de permeabilidad. No tiene una membrana, porque lo que existe es este confinamiento de fase de la transferencia de tensión. Es uno de los elementos que más influyó que se abandonara la esfera de acción, porque contenía esta cuestión de la intermitencia que era realmente difícil de manejar. Y terminó por perder sentido, claro. La energía en el sistema alterna su estado ordenado o desordenado entre los organismos y el entorno, intercambio de fase, pero la capacidad de ordenar la circulación permanece confinada en los organismos humanos como fragmentos coordinados del sistema por el campo tensorial. A la vez que delimita y da forma al sistema, este confinamiento le impone límites a las cantidades, a las magnitudes y a los modos de transferencia de tensión. Lo que conocemos como límites de sustentación, que son límites pero también delimitaciones, ¿sí? Que describiré brevemente más adelante, si me acuerdo. Claro,
Entendiendo que todo esto se aleja bastante de los puntos de vista tradicionales, pero también que debe enfrentarse la dificultad en sus propios términos, aclaremos este punto si es posible. La regulación de las transferencias, producida por otras transferencias que constituyen el campo, tiene por objeto primario replicar la circulación estructural de la manera más exacta posible, porque la mayor semejanza en condiciones de funcionalidad implica la mayor economía de carga, y por esta razón todo proceso de adaptación, en tanto es mutación con sentido, ordenada, tiene un costo adicional, que es precisamente el de producir circuitos de ordenación. Sin embargo, como la regulación de las tendencias a la desintegración abarca cada proceso de circulación de tensiones y como la masa agregada, si se hace la suma en bruto, que tiende a desaparecer del sistema, es prácticamente la totalidad de la capacidad de trabajo circulante, de este trabajo ordenado, porque esa energía es casi enteramente dinámica, resulta que el sistema histórico, la sociedad humana, si prefieren todavía, solo existe como ordenación de su propia desintegración, a través del campo tensorial que ella misma genera, que el propio sistema genera. No existe con independencia de su acción, sino en la existencia de circuitos ordenados de transferencias de tensiones que constituyen y replican los contenidos históricos de información. Estoy repitiendo para ver si expresado a la inversa, es decir, en el primer caso yendo de los contenidos al campo y ahora yendo del campo tensorial a los contenidos históricos, se ve la correlación de esta ecuación fundamental. De todas maneras, el proceso al que me refiero, explicado brevemente, es la superposición energética en el cuerpo humano. Los contenidos históricos de información son casi siempre disposiciones del propio cuerpo humano, en particular del sistema neurológico, que es lo que nuestro entorno cultural nos transfiere de manera forzosa y que nos obliga a actuar, sentir y pensar de manera social y no libre. La referencia a Durkheim es obvia en este punto, y la cita, claro, es deliberada, pero es también la razón por la que prefiero hablar de sistema histórico. También para acercarme cariñosamente a Marx. De hecho, estructuralmente hablando, lo que hacen estos circuitos de información es limitar los grados de libertad de cada estructura somática. El caso es que la energía corporal que obtenemos de alimentarnos, y para lo cual gastamos otra energía en la obligada alternancia de fases, no reconoce a priori si será utilizada para fines de los contenidos orgánicos de información o de los de tipo histórico. ¿Servirá para hacer latir el corazón o para pensar en ir a la revisión cardiológica? Y hasta que no es reclamada por el resultado de una tensión resuelta entre ambos tipos de contenido de información, está indefinida en su cualidad orgánica o social. Esto es la superposición. Además, no puede olvidarse que incluso sin la presencia de los contenidos históricos, el cuerpo humano es una estructura integrada por la tensión orgánica fundamental o tensión reposo-conservación. La tensión que implica que el cuerpo humano intenta descargar la energía libre que lo excita y que amenaza con la desintegración, y a la vez intenta retenerla porque la necesita para su autoproducción. Precisamente porque circula también por circuitos ordenados. No obstante, que exista superposición no implica que la circulación de tensiones no sea constante, permanente en el plano de los contenidos históricos también. Deben mantenerse situados en la estructura orgánica hasta que son reclamados por la percepción, otra serie de transferencias de tensiones predispuestas en circuitos ordenados, porque resuelven estructuralmente transferir tensiones de un modo adecuado a la replicación o la adaptación de los contenidos históricos de información, que, a su vez, redundan en la conservación parcial de los propios contenidos orgánicos. La fracción de campo tensorial ocupada en la estructura orgánica por los contenidos históricos de información tiene el nombre descriptivo de matriz interpretativa recombinante. Esta matriz, nada que ver con The Matrix, es un conjunto de circuitos de procesamiento de información coordinado, claro, que sostiene regularidades, como el lenguaje, sin ir más lejos,
a partir de información integrada mediante el esfuerzo de socialización, de educación, de integración, el proceso violento de incorporación de contenidos históricos al organismo que le presenta siempre cierta resistencia. Estas ideas de socialización, educación, integración son espacios más clásicos en donde la sociología se mueve con mayor comodidad, supongo, pero aquí estamos tratando con el sustrato mismo de su capacidad operativa. Las regularidades de correlación, que a su vez mantienen las diferenciaciones, es a lo que apela el término matriz, ¿sí? Son los gradientes de tensión que ordenan la circulación del campo tensorial. Es interpretativa, yo prefería llamarla directamente ideológica, pero no voy a discutirlo ahora, porque redunda en un procesamiento de las tensiones que darán forma a la descarga de tensión subsiguiente, ordenándole al cuerpo a hacer algo, ¿sí? Sea transferir la tensión como descarga de trabajo, trabajo ordenado, creador de valor, en el sentido de conservar la estructura histórica, o como comunicación, es decir, transferir la atención a otra matriz interpretativa recombinante, la base transferencial de la acción y la relación social, ¿no? Y es finalmente recombinante porque no procesa la información sin resolver las tensiones que le son transferidas. La idea, o sea, el circuito que se procesa y que da un resultado, no es la información que se percibe. Y este es el modo en el cual el sistema histórico genera los componentes de su dinámica adaptativa. No es que se haga directamente, sino que se puede hacer directamente como trabajo, o se producen luego series de intercambio entre matrices recombinantes y nuevas coordinaciones de acciones que dan como resultado la resolución de un problema de regulación. Y por lo tanto se adapta ese aspecto del sistema en su conjunto. Por eso la adaptación no se da como un resultado general, global, de reordenamiento del sistema, sino como respuesta puntual a cada eclosión de conflicto y de tendencia a la desintegración. En las matrices recombinantes, como fragmentos operacionales de la memoria sistémica, es en donde ocurre la alquimia, la magia de la creatividad, el error, la reflexión, que no son magia, son formas de redundancia informacional, que produce conflictos y resuelve de nuevas maneras. Por eso hay prueba, hay ensayo, hay error. Para lo cual se consumen muchos circuitos y recursos energéticos y que se derivan en transferencias alteradas de los contenidos de información. La inteligencia humana es esta maquinaria histórico-orgánica de procesamiento de información que comete errores para generar respuestas a tensiones más o menos recurrentes, lo cual le permite experimentar para mejorar procesos de trabajo. Y esas tensiones recurrentes porque si no lo son, no son una amenaza tan importante y no requieren este gasto adicional adaptativo. Se prueba con las fórmulas viejas, digamos, que son más económicas, que replican más exactamente la lógica precedente de circulación de tensiones. Y el caso es que los contenidos de esta maquinaria de la inteligencia no trata de cualidades personales, en el sentido de ser corporalmente integradas, biológicamente integradas, sino de ser resultados de interacciones históricas. Acentuemos entonces que cada matriz interpretativa recombinante, resultado de estos procesos de socialización, integración, etc., es un componente del sistema histórico, no de los organismos. Es un fragmento de la memoria sistémica integrada a la memoria orgánica. A nosotros, las personas que existimos en esta flatland tetradimensional, y que estamos habituados a una perspectiva corpórea y autorreferente de la realidad social, en general nos parece muy evidente que la sociedad y las personas existen y que son eventos diferentes entre sí. Porque las personas tenemos autoconciencia y la sociedad, que sepamos, no. Pero el hecho es que la autoconciencia es una fase de redundancia de la circulación de los contenidos históricos de información que les permiten desarrollar mutaciones adaptativas eficientes, adaptando la circulación de tensiones a las circunstancias
particulares de desintegración y de conflicto. Somos autoconscientes en la medida en la que el sistema histórico lo necesita, no según nuestro libre albedrío y voluntad. No es que decidimos ser autoconscientes. Las condiciones del campo tensorial, de transferencia de tensión del sistema histórico, genera estas redundancias que percibimos como autoconciencia. Es raro, lo sé, es muy contraintuitivo, si se quiere, y difícil de aceptar, pero bueno, normalmente pasa también. La sociología también es una ciencia incómoda porque nos pone permanentemente a desafiar estas cosas obvias del sentido común, ¿no? Jugando un poco, diríamos que a una inteligencia extraterrestre podría parecerle que este planeta rocoso no es que tiene una civilización compuesta de individuos que predominan en el planeta, sino que presenta una interesante actividad bioquímica emergente, en donde nuestros sistemas de comunicaciones, los artificiales, pero principalmente los sociales, el habla, la escritura, se expresan en regularidades de conservación de estructuras y fenómenos recurrentes de reconfiguración adaptativa. Esta inteligencia extraterrestre vería crecer mecánicamente los edificios o brotar los automóviles como nosotros observamos construirse bioquímicamente el césped o estructurarse los panales de las abejas. Nos verían a estas partecitas interactivas establecer relaciones simbióticas con nuestros vehículos, por ejemplo, o con nuestros electrodomésticos, y probablemente interpretarían la frenética actividad energética de nuestra área de convección histórica, digo, en nuestras sociedades contemporáneas, en nuestra sociedad global, como un síntoma de un grave desequilibrio funcional. Intuyo que para estos extraterrestres el planeta debe verse hoy como algo muy hermoso y muy enfermo, algo atacado por una enfermedad degenerativa, un moho que se extiende y crea espacios muertos, necrosados, que extingue a gran velocidad partes que estaban vivas y partes que consumen poca energía, las reemplaza por otras igualmente vivas, pero muy onerosas y que constituyen un tejido energéticamente denso y a mediano plazo insustentable. No quiero decir que la humanidad sea hoy un cáncer para el planeta Tierra, solo es un cáncer para la biosfera y los ecosistemas.